Cuando la presentadora Laura Ingraham mencionó la investigación de los Medici al aire, la describió como una de esas historias que suena a ficción hasta que te das cuenta de que es real. Y no exageraba. En lo profundo de Florencia, los científicos descubrieron algo que sacudió siglos de historia real. Lo que comenzó como un estudio rutinario de una de las familias más poderosas de Europa, pronto condujo a un descubrimiento inesperado sobre los niños Medici, sus muertes y los secretos más oscuros de la dinastía. Pero la verdad que encontraron no era el relato glorioso que recuerda la historia, la escena en los huesos. En 2004, un grupo de científicos e historiadores comenzó lo que se convertiría en uno de los proyectos forenses más ambiciosos de la historia europea, el Proyecto Medici. La misión era sencilla en el papel, pero desalentadora en la práctica. Exhumar y estudiar los restos de la familia más poderosa del Florencia renacentista, los Medici. El proyecto comenzó dentro de la Basílica de San Lorenzo, el lugar de entierro de la familia durante mucho tiempo, donde generaciones de duques, duquesas e hijos habían sido enterrados. Al abrir las tumbas, el equipo esperaba obtener información sobre la salud de la familia, su línea genética y las condiciones de su tiempo. También querían aclarar misterios de larga data que rodeaban las muertes prematuras de varios niños Medici. La basílica en sí era un escenario lleno de contradicciones. Sobre el suelo se erigía como uno de los grandes tesoros de Florencia, una obra maestra de la arquitectura renacentista, ligada a la riqueza de la familia y al patrocinio de las artes. Pero bajo tierra, en la cripta, el aire era diferente. Húmedo, pesado y con el peso de los siglos, las bóvedas funerarias eran un archivo oculto de huesos, ataúdes y reliquias de poder. A medida que se abrían las tumbas, los investigadores del proyecto entraron en un mundo que había permanecido cerrado durante cientos de años. El primer gran descubrimiento fue algo más inquietante que un artefacto brillante o un sarcófago intacto. Un grupo de pequeños ataúdes, algunos apilados, otros derrumbados sobre sí mismos. Los informes los describieron como entierros infantiles desordenados, un hallazgo inusual, dadas las estrictas costumbres ceremoniales que solían seguir los Medici. Estos no eran los ataúdes ornamentados y bien conservados que uno podría esperar para los hijos de tal estatus. En cambio, algunos estaban rotos, algunos se habían salido de la alineación y otros parecían haberse mezclado con el tiempo. La escena no coincidía con la imagen de un sitio de entierro dinástico cuidadosamente mantenido. Una razón para el desorden podría remontarse a una catástrofe en la historia más reciente de Florencia. En 1966, el río Arno se desbordó en una de las peores inundaciones que la ciudad había experimentado. El agua arrasó la ciudad, dañando obras de arte, archivos y vecindarios enteros de valor incalculable. San Lorenzo no se salvó. El agua de la inundación se filtró en las criptas, perturbando los entierros y debilitando los ataúdes que ya eran frágiles por la edad. Según los informes, la inundación dejó algunos de los ataúdes más pequeños agrietados y otros parcialmente colapsados, con restos desplazados y, en algunos casos, mezclados. Para los científicos que ingresaron al sitio décadas más tarde, esto representó un enorme desafío. La línea entre las prácticas funerarias originales y las alteraciones posteriores se había desdibujado por la inundación. Sin embargo, incluso con los daños, los ataúdes plantearon preguntas apremiantes. ¿Por qué había tantos entierros de bebés agrupados?
Los Medici llevaban extensos registros de nacimientos, defunciones y matrimonios. Sin embargo, el número de niños registrados en papel no siempre parecía coincidir con los restos descubiertos en la cripta. Algunos expertos señalaron que, si bien la alta mortalidad infantil era común durante el Renacimiento, los registros de entierro sugerían menos niños de lo que indicaban los huesos. Esta inconsistencia se convertiría en un misterio central para el proyecto. ¿Eran todos estos niños verdaderamente miembros de la familia? ¿O se habían colocado otros bebés, posiblemente hijos de sirvientes o recién nacidos abandonados, en la cripta de los Medici en algún momento de la historia? Para comenzar a responder estas preguntas, el equipo lanzó un conjunto de protocolos que combinaban antropología, paleopatología y genética. Los antropólogos catalogaron cada ataúd y cada conjunto de restos, anotando la edad, el tamaño y la posición del entierro. Los paleopatólogos estudiaron los huesos en busca de signos de enfermedad, desnutrición o traumatismos, con la esperanza de reconstruir las condiciones de salud de la corta vida de los niños. Al mismo tiempo, se recolectaron muestras para pruebas genéticas que prometían confirmar las conexiones familiares o revelar anomalías en el registro genealógico. Según el esquema oficial del proyecto, este enfoque de 3 frentes era esencial porque los huesos por sí solos no podían contar la historia completa de quiénes eran estos niños o por qué murieron tan jóvenes. El trabajo fue minucioso. Abrir un ataúd de siglos de antigüedad requería cuidado para evitar dañar el frágil contenido. Cada objeto, desde fragmentos de ropa hasta madera de ataúd, fue catalogado. En algunos casos, los restos eran poco más que polvo de hueso, lo que dificultaba el análisis. Los informes del campo describieron cómo algunos ataúdes se desintegraron en el momento en que se tocaron, lo que obligó a los investigadores a tamizar capas de madera derrumbada, fragmentos de hueso y tierra. Cada detalle, por pequeño que fuera, se registró para su posterior reconstrucción. Lo que sorprendió a muchos observadores fue lo diferente que se sentía este trabajo de la grandeza generalmente asociada con los Medici. En lugar de retratos en galerías o capillas doradas, el equipo se enfrentó a los frágiles huesos de niños que nunca habían llegado a la edad adulta. Sus ataúdes fueron perturbados tanto por el tiempo como por el desastre. El contraste entre el legendario poder de los Medici y la vulnerabilidad de sus miembros más jóvenes era evidente. El objetivo del proyecto Medici era reconstruir la historia humana detrás de una de las familias más famosas de la historia. Para los entierros de los niños, eso significaba tratar de descubrir quiénes eran, qué enfermedades padecían y por qué sus vidas terminaron tan rápido. Desde el principio, estaba claro que esta no sería una investigación sencilla. La escena en San Lorenzo era una maraña de historia, daños por inundaciones y preguntas sin respuesta. Y por cada ataúd que se abría, el misterio parecía profundizarse hasta que la evidencia de ADN lo cambió todo. Eso es lo que dijo el hueso primero. Cuando se llevaron a cabo los primeros análisis científicos en los diminutos esqueletos, los resultados pintaron una imagen familiar e inquietante. Los osteólogos, trabajando hueso por hueso, determinaron que las edades de los niños oscilaban entre recién nacidos y aproximadamente 5 años. Ese hallazgo coincidió con lo que los historiadores ya sabían. La mortalidad infantil era extremadamente alta en la Italia del Renacimiento, incluso entre las familias ricas. Pero los huesos contenían más que solo evidencia de la edad. Llevaban un testimonio silencioso sobre la salud, la nutrición
y la enfermedad. Varios esqueletos mostraron signos de detención del crecimiento, visibles en forma de líneas grabadas en los huesos en desarrollo. Estas interrupciones, a veces denominadas líneas de Harris, suelen aparecer cuando el crecimiento de un niño se detiene por episodios de estrés, como la desnutrición o la enfermedad. Según los informes, al menos algunos de los niños Medici experimentaron tales interrupciones durante su corta vida, lo que sugiere que soportaron períodos en los que la ingesta de alimentos fue inadecuada o sus cuerpos estaban luchando contra infecciones repetidas. Además de las interrupciones del crecimiento, los paleopatólogos observaron superficies óseas porosas, especialmente en los cráneos, que pueden estar relacionadas con deficiencias nutricionales como la anemia. Algunos de los huesos mostraron patrones consistentes con el raquitismo, una enfermedad causada por la falta de vitamina D, que afecta el crecimiento y la estructura ósea. Si bien estas condiciones eran comunes en la Europa del Renacimiento, su presencia en estos entierros sugirió que incluso los niños criados en hogares privilegiados no eran inmunes a las mismas luchas nutricionales que enfrentaba la población en general. Algunos expertos especularon que las dietas restringidas durante la enfermedad o la escasez estacional podrían haber jugado un papel, aunque no se ha confirmado una única explicación. Más allá del estrés nutricional, los equipos de patología encontraron evidencia clara de enfermedad. Las lesiones más porosas en algunos huesos coincidían con lo que se podría esperar de infecciones crónicas. También se sospechaba de parásitos. Los registros de la época describen parásitos intestinales generalizados entre los florentinos, y es plausible que los niños sufrieran dolencias similares que los habrían debilitado aún más. En al menos un caso, los investigadores informaron que el tejido óseo contenía rastros consistentes con la malaria, una enfermedad todavía presente en el centro de Italia durante el Renacimiento. Según los relatos publicados, el ADN extraído de restos de tejidos blandos proporcionó marcadores que apuntaban hacia el parásito de la malaria. Si es correcto, esto significaría que los niños Medici fueron víctimas de la desnutrición, la infección, pero también de una enfermedad transmitida por mosquitos que dio forma a gran parte de la historia de la salud europea. Sin embargo, la imagen no era uniforme. Algunos esqueletos parecían más saludables, sin evidencia visible de enfermedad o estrés nutricional. Estos casos plantearon un tipo diferente de pregunta. Si los niños no mostraban signos patológicos, ¿por qué habían muerto tan jóvenes? La muerte súbita del lactante, los trastornos congénitos o las infecciones agudas que no dejan rastros duraderos en los huesos podrían ser posibilidades. Pero, debido a que el análisis óseo no puede capturar todas las causas de muerte, la ausencia de evidencia dejó lagunas en la narrativa. Los científicos se vieron obligados a admitir que la osteología por sí sola no podía explicar completamente el destino de estos niños. Las inconsistencias solo se profundizaron cuando la evidencia física se comparó con los registros históricos. Algunos esqueletos coincidían con las edades y fechas de niños Medici, conocidos registrados en documentos de archivo. Otros no. Parecía haber más restos de los que se podían explicar en el registro escrito. Los informes del proyecto señalaron que la lista genealógica de nacimientos y defunciones no siempre coincidía con lo que había dentro de los ataúdes. Según expertos, al menos algunos esqueletos no pudieron ser emparejados con ningún niño mencionado en los registros bautismales o de entierros sobrevivientes. Esta brecha entre lo que estaba en papel y lo que estaba bajo piedra obligó a los investigadores a cuestionar
si todos los niños en la cripta eran verdaderamente de sangre Medici, o si factores externos podrían explicar la discrepancia. La disparidad también provocó susurros sobre cuán cuidadosamente se habían documentado los entierros de bebés en primer lugar. Los historiadores han señalado que en la Italia del Renacimiento, las muertes de niños muy pequeños a veces se minimizaban en los registros oficiales, particularmente si habían vivido solo días o semanas. Esta práctica cultural, combinada con las interrupciones causadas por siglos de renovaciones y desastres naturales, podría haber llevado fácilmente a la confusión sobre quién estaba enterrado dónde. Aún así, la evidencia física era difícil de conciliar con los archivos famosamente detallados de la familia. Los huesos contaban historias claras de estrés, desnutrición, infección y, en algunos casos, probable malaria. Sin embargo, también revelaron silencio, muertes inexplicables, identidades no coincidentes y preguntas sin respuesta sobre las prácticas de entierro. Los científicos podían ver fragmentos de la vida de estos niños grabados en sus huesos, pero muchos de los misterios permanecieron fuera de su alcance. La evidencia física por sí sola no podía resolver las preguntas más importantes sobre el destino de los niños Medici. Para eso, el equipo tendría que recurrir a la genética y otros métodos avanzados, con la esperanza de llenar los vacíos dejados tanto por los huesos como por los registros, el plan forense y el trabajo inicial de ADN. Una vez que los huesos fueron completamente catalogados, el proyecto Medici pasó a su fase más delicada, el análisis genético. El objetivo era simple en concepto, pero enorme en alcance: utilizar el ADN para confirmar la identidad, las relaciones familiares y el sexo biológico. Y finalmente, poner orden en el caos, dejado por siglos de daños y errores de etiquetado. El trabajo combinó la ciencia forense moderna con la erudición histórica, exigiendo tanto precisión científica como respeto por uno de los linajes más famosos de Europa. El coordinador del proyecto, Gino Foratieri, un destacado paleopatólogo de la Universidad de Pisa, explicó en ese momento que la genética ofrecía la única forma confiable de desenredar las conexiones biológicas dentro de las tumbas de los Medici. Un estudio antropológico podría estimar la edad y la salud, pero el ADN podría probar quién estaba relacionado con quién. El primer paso fue establecer un protocolo de muestreo controlado. Cada ataúd, fragmento de hueso y residuo de tejido tuvo que ser manipulado en condiciones estériles. Los restos fueron fotografiados, etiquetados y sellados en recipientes recubiertos antes de que comenzara cualquier trabajo de laboratorio. Las muestras se dividieron entre varios laboratorios para reducir el riesgo de contaminación y permitir la verificación independiente. Equipos de Florencia, Pisa y Roma manejaron cada uno piezas separadas del análisis. Según las notas del proyecto, no se aceptaría ningún resultado a menos que fuera confirmado por al menos 2 laboratorios. Se apuntó a 2 tipos de material genético: ADN mitocondrial y microsatélites de ADN nuclear. El ADN mitocondrial, heredado solo de la madre, era el más estable y el más fácil de recuperar del tejido antiguo. Permitiría que a los investigadores confirmar las líneas maternas que recorrían a las mujeres Medici. Las pruebas de microsatélites, por otro lado, observaron segmentos cortos repetidos en el genoma nuclear, proporcionando el tipo de variación necesaria para rastrear las relaciones padre-hijo y para separar a las personas estrechamente relacionadas. Juntos, estos métodos podrían revelar patrones de parentesco a través de generaciones,
incluso cuando los registros estuvieran incompletos. Desde el principio, los científicos conocieron los obstáculos. Las condiciones de entierro del Renacimiento, junto con la humedad, el moho y los daños por inundaciones, habían degradado gravemente el material biológico. Muchos huesos contenían poco ADN utilizable, e incluso las muestras mejor conservadas corrían el riesgo de contaminación por siglos de manipulación. Los analistas advirtieron desde el principio que los falsos positivos o los resultados mixtos eran inevitables si no se aplicaban controles estrictos. Para mitigar eso, cada técnico usó trajes estériles completos y cualquier ADN moderno introducido durante el análisis se registró para que pudiera filtrarse durante la secuenciación. Las primeras pruebas se centraron en verificar los marcadores sexuales. Al identificar las secuencias del cromosoma Y, los investigadores pudieron determinar qué esqueletos eran masculinos y cuáles femeninos. Un primer paso crucial antes de intentar establecer relaciones familiares. Esto resultó útil cuando los huesos se habían separado de sus ataúdes originales. Varios esqueletos pequeños que se pensaba que pertenecían a niños, por ejemplo, fueron confirmados posteriormente como femeninos mediante pruebas cromosómicas. Tales descubrimientos obligaron a los curadores a reevaluar etiquetas y gráficos de entierro más antiguos, revelando con qué facilidad los errores se habían infiltrado en siglos de documentación. Después de la identificación del sexo, surgió la cuestión del parentesco. El proyecto tuvo acceso a material genético previamente probado de miembros Medici adultos confirmados, incluido Francesco, el primer Medici, y el gran duque Cosmo. Al comparar las secuencias mitocondriales y de microsatélites, el equipo pudo verificar si el ADN de los niños se alineaba con estas referencias conocidas. Si los perfiles coincidían, los investigadores podían asignar a cada niño a una rama materna o paterna específica. Si no lo hacían, los restos requerirían más estudio o podrían descartarse como entierros no Medici. Los resultados de estas primeras comparaciones tardaron en llegar. La extracción de ADN de tejido centenario requirió tratamientos químicos para descomponer los minerales y preservar fragmentos de código genético, a menudo más cortos de 100 pares de bases. En algunos casos, solo se pudieron recuperar unos pocos marcadores, lo que obligó a los analistas a confiar en modelos estadísticos para estimar las relaciones. A pesar de estas dificultades, los datos preliminares comenzaron a aparecer en las últimas etapas de las pruebas, lo que le dio al equipo sus primeros vislumbres de la firma genética de la familia. Los informes del interior del proyecto describieron la atmósfera en los laboratorios como tensa y meticulosa. Cada secuencia que aparecía en un monitor representaba meses de trabajo cuidadoso y la posibilidad de reescribir parte de la historia de los Medici. Las verificaciones de contaminación se ejecutaron repetidamente y cualquier resultado inconsistente se descartó y se volvió a probar. Gino enfatizó en entrevistas que no se publicaría ninguna conclusión hasta que todos los datos se hubieran confirmado de forma independiente. Según algunos expertos, ocasionalmente surgieron desacuerdos entre los laboratorios sobre la interpretación, especialmente cuando las secuencias estaban incompletas o eran ambiguas. Pero todas las partes acordaron que incluso los resultados parciales podrían ayudar a reducir las identidades y dar estructura a la imagen confusa dejada por siglos de mantenimiento de registros. Al final de esta fase, el equipo había establecido un marco sólido para lo que seguiría. Habían verificado los procedimientos,
confirmado varias coincidencias de padres e hijos y descartado un puñado de restos mal identificados. Aún así, la imagen estaba lejos de ser completa. El ADN degradado había dejado lagunas críticas, y no todas las muestras produjeron datos utilizables. Para los líderes del proyecto, eso significaba que la siguiente etapa, la secuenciación más profunda y la comparación más amplia, sería la verdadera prueba. Tocando un nervio, esta prueba finalmente mostraría nueva evidencia de ADN que podría haber finalmente descifrado el misterio de los niños Medici. Y es peor de lo que pensábamos. Y un investigador incluso llegó a decir que esto es inquietante. En 2023, científicos que examinaban restos de la tumba de la familia Medici descubrieron un hallazgo que cambió la forma en que los historiadores ven la salud y la mortalidad de la dinastía. Por primera vez, los investigadores confirmaron que al menos un Medici había sido infectado con Plasmodium falciparum, el parásito responsable de la cepa más mortal de malaria. La evidencia provino de tejido blando, conservado sellado en frascos de terracota enterrados cerca de los ataúdes, debajo de la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Estos frascos, conocidos como orsi, se utilizaron durante los rituales de embalsamamiento del Renacimiento. Los órganos extraídos de los difuntos se colocaban dentro, a menudo etiquetados con el escudo de los Medici. Un frasco catalogado como espécimen ID 1997 contenía un pequeño trozo de tejido que se convirtió en el foco de una intensa investigación microscópica. Lo que parecía ser un simple trozo de carne resultó contener estructuras microscópicas que alterarían siglos de especulación. Bajo un microscopio estándar, los investigadores notaron grupos de glóbulos rojos con inclusiones inusuales, o en palabras sencillas, formas en forma de anillo dentro de las células. Cuando se tiñeron con una solución de Giemsa, las inclusiones mostraron patrones consistentes con parásitos de Plasmodium. Luego, el equipo utilizó la microscopía de fuerza atómica para confirmar las estructuras de anillo típicas de la etapa de desarrollo temprano de los parásitos falciparum. Las pruebas inmunológicas proporcionaron la prueba final. Los anticuerpos específicos de las proteínas de Phalsaloperum se unieron al tejido antiguo, verificando que el parásito alguna vez había estado activo dentro de ese cuerpo. El examen forense fue un paso más allá, estimando que casi el 40% de los glóbulos rojos en la muestra estaban infectados. Ese número sugirió un caso grave, probablemente fatal sin tratamiento. En pacientes vivos, tal parasitemia alta conduce a fiebre alta, anemia e insuficiencia orgánica. La persona cuyo tejido fue preservado había sufrido profundamente la infección y bien pudo haber muerto a causa de ella. Se desconoce la identidad de los restos Medici infectados. Los frascos no estaban todos claramente etiquetados y los registros que describían qué órganos pertenecían a qué miembro de la familia se perdieron después de siglos de manipulación y la devastadora inundación de Florencia de 1966. Pero incluso sin un nombre, el hallazgo fue una revelación. Por primera vez, una enfermedad de los Medici se había rastreado hasta un patógeno mortal específico. Los historiadores han notado durante mucho tiempo que varias figuras de los Medici, particularmente en el siglo XVI, sufrieron fiebres recurrentes y períodos de debilidad, descritos en cartas familiares. Estos alguna vez fueron descartados como fiebre tifoidea, tuberculosis o vagas fiebres palúdicas sin evidencia. Ahora la presencia de los parásitos en el tejido Medici dio a esos relatos un nuevo peso.
Lo que una vez fue folclore o especulación médica finalmente fue respaldado por pruebas físicas. Florencia durante el Renacimiento no era inmune a las enfermedades transmitidas por mosquitos. Partes de la Toscana eran pantanosas y ricas en agua estancada, especialmente alrededor del río Arno. Las fincas de caza de los Medici en la región de Maremma eran notorias por los brotes de fiebre. A pesar de la riqueza de la familia, carecían de cualquier protección real contra los mosquitos infectados que prosperaban allí. El equipo de investigación que hizo el descubrimiento insistió en la cautela. La presencia de Falciparum en una muestra de tejido no probaba automáticamente que la malaria fuera la causa de la muerte. Aún así, expertos cercanos al proyecto dijeron que los resultados descifraron el misterio médico que había ensombrecido a la familia durante años. Para ellos, este era el eslabón perdido, una explicación científica para las enfermedades repentinas que aparecían una y otra vez en la historia de los Medici. Pruebas anteriores en fragmentos de hueso de otros restos Medici habían insinuado una infección palúdica a través de rastros de proteínas parasitarias, pero esos hallazgos nunca se consideraron concluyentes. Esta vez, las imágenes microscópicas y la tinción inmunológica dejaron pocas dudas. Una de las familias más poderosas del mundo había sido víctima de uno de los asesinos más antiguos de la humanidad. Lecciones y el misterio inacabado. Con el descubrimiento de la malaria, el proyecto Medici entró en una nueva fase, una que pasó del misterio a la comprensión. Lo que comenzó como una investigación genética del linaje se había convertido en una exploración a gran escala de la enfermedad, la salud y la fragilidad humana dentro de una de las familias más poderosas de la historia. La detección de Plasmodium falciparum reveló que los Medici no estaban aislados de las epidemias que dieron forma a la Italia del Renacimiento. También cambió el tono de su historia. Los historiadores a menudo habían visto las tragedias de la familia a través de lentes políticos o sociales, pero la nueva evidencia agregó una fuerza biológica a la mezcla. El descubrimiento empujó a los investigadores a mirar de nuevo a otros miembros de la dinastía. ¿Podría la malaria serie haber jugado un papel en múltiples muertes de Medici? ¿Fue responsable de la tasa inusualmente alta de mortalidad infantil que desconcertó a los eruditos anteriores? Estas preguntas ganaron urgencia a medida que los científicos reconsideraron el contexto ambiental. Las fincas de los Medici estaban rodeadas de humedales ideales para la reproducción de mosquitos. Sus palacios podrían haber sido grandiosos, pero sus retiros de verano los colocaron justo en el camino de la enfermedad. Dentro de Florencia, la reacción al hallazgo de la malaria fue compleja. Algunos académicos lo vieron como un triunfo de la ciencia forense, finalmente fundamentando siglos de rumores y evidencia. Otros temían que corriera el riesgo de eclipsar los logros culturales de la familia. Los curadores de museos debatieron cómo presentar el descubrimiento. ¿Debería incluirse en exhibiciones públicas? ¿O eso reduciría un legado real a una historia de enfermedad? Los restos de los Medici ya le habían enseñado a la medicina valiosas lecciones sobre dieta, patología y preservación. Ahora, ofrecían una rara visión de la evolución de un parásito que continúa matando a millones en la actualidad. Si la malaria llegó a la Florencia del Renacimiento, significa que su huella histórica en Europa fue más amplia y mortal de lo que se suponía. Aún así, la identidad del Medici infectado sigue siendo una pregunta sin respuesta. El frasco que contenía el tejido podría haber pertenecido a un duque, una duquesa o incluso a un niño. La escritura en su superficie se ha desvanecido. La lista de archivo que podría aparejado el frasco con un nombre se perdió hace siglos.
Esta incertidumbre mantiene vivo el proyecto. Los investigadores hablan de regresar a las tumbas una vez más, armados con métodos de secuenciación más nuevos, capaces de recuperar ADN degradado de patógenos antiguos. La declaración oficial del proyecto Medici describió el caso como provisionalmente concluido. Sin embargo, en privado, muchos de los involucrados admiten que la investigación está lejos de terminar. Esperan que el análisis futuro pueda precisar exactamente quién portaba la infección y quizás confirmar si la malaria contribuyó a la muerte de esa persona. Entonces, ¿qué piensas de esta nueva evidencia? ¿Podría ser realmente todo malaria? Háganos saber en los comentarios.